Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el ascenso tecnológico de China. Sí, la verdad es que la percepción ha cambiado mucho. Ya no es solo la fábrica del mundo, ¿verdad? Ahora vemos una potencia que innova, que compite y, bueno, en algunos campos ya está a la cabeza. Totalmente. Quizás suene ya el nombre de DeepSeek, este chatbot de IA chino. Sí, ha dado que hablar últimamente. Pero es que eso es solo una muestra, ¿no? Tenemos TikTok, CapCut, Shein, Temu, vamos, aplicaciones que usamos casi a diario. Están en todas partes, sí. Hoy tenemos sobre la mesa varios análisis e investigaciones recientes que, bueno, documentan toda esta transformación. Hay bastante material interesante, la verdad. La idea es intentar desentrañar no solo el qué está pasando, sino el cómo ha llegado China hasta aquí. Nos vamos a centrar en esa estrategia clave, el Made in China 2025. Y ver qué impacto real ha tenido, sector por sector. Eso es. Así que, nada, vamos a empezar a desgranar esto. ¿Vamos allá? A ver, lo más visible, lo que notamos todos, es el software, las apps. TikTok, bueno, ha cambiado las reglas del juego en redes sociales. A nivel mundial, además. Luego CapCut para editar vídeo, muchísima gente la usa. Se ha vuelto súper popular, sí. Y en comercio electrónico, Shein y Temu. Están agitando mucho el mercado. Con modelos muy agresivos, de precios bajos y mucha rapidez. Son como la cara más conocida de este cambio. Exacto, esa es la punta del iceberg, la de consumo, ¿no? Eso es. Pero si miramos un poco más allá de las pantallas del móvil, la influencia estratégica se ve en sectores industriales que son fundamentales. Por ejemplo, Pues mira, la automoción. China ya no solo fabrica coches, es que diseña y vende más vehículos eléctricos que ningún otro país. ostras, gigantes como BYD, bueno, han llegado a superar a marcas europeas o americanas en ventas globales de eléctricos en algunos trimestres. ¿En serio? Superando a los clásicos. Sí, sí. Y esto no es casualidad, ¿eh? Está directamente ligado a que dominan la cadena de suministro de baterías. Son los mayores productores del mundo. Claro. Y con mucha diferencia. Es una estrategia de controlar la base, el componente clave. Entiendo. No es solo vender el coche, es controlar lo que lleva dentro, la batería. Y hablas de cadenas de suministro, lo de la energía solar que aparece en los informes es tremendo. Las cifras son impactantes, sí. Se dice que China controla entre el 80% y el 95% de la cadena de suministro global de paneles solares. O sea, casi todo. Es un dominio casi total, desde el polisilicio hasta el ensamblaje final. Y la proyección para 2028, que el 60% de la nueva energía renovable mundial se instale allí. Una barbaridad. Precisamente. Y esa capacidad de dominar cadenas enteras, como en solar o baterías, la vemos también en otro sector que vuela, literalmente, los drones. Ah, los drones, claro. DJI. Exacto. Las fuentes dicen que la probabilidad de que un dron de consumo sea DJI, de Shenzhen, es altísima, más del 70% en muchos mercados. Tela. Y no es solo DJI, ¿eh? 3 de los 10 mayores fabricantes del mundo son chinos. Han conquistado ese espacio. Es fascinante ver cómo han conseguido esa posición en sectores tan distintos pero tan estratégicos. Sí, es una visión a largo plazo. Y si miramos a las tecnologías del futuro, digamos, ¿qué pasa con la computación cuántica o la inteligencia artificial? ¿Qué dicen las fuentes? A ver, aquí el panorama es más complejo, quizá no tan dominante aún, pero la tendencia es muy clara. En cuántica, China publica ya más artículos de investigación que nadie. Más que Estados Unidos. En volumen sí, aunque Estados Unidos aún lidera en algunas métricas de impacto o desarrollo general. Pero China va por delante en áreas muy específicas como las comunicaciones cuánticas seguras. Entiendo. ¿Y en IA? En inteligencia artificial, las empresas chinas presentan más patentes que las de cualquier otro país. Es una apuesta masiva por la I+D en estas áreas que van a definir el futuro. Y supongo que aquí encaja DeepSeek, el chatbot que decíamos al principio. Totalmente. Lo interesante de DeepSeek, según se analiza, no es solo que exista, sino que ha salido con unas capacidades muy competitivas frente a modelos de gigantes como OpenAI o Google. ¿Y eso? Pues parece que lo han entrenado con menos recursos de última generación por las restricciones a los chips más potentes. Esto demuestra que no solo investigan, sino que ya desarrollan y lanzan productos de IA punteros que desafían lo establecido. Vaya. Y esto nos lleva directamente a la pregunta clave. ¿Cómo se ha montado todo esto? ¿Cómo ha sido esta transformación tan amplia y en muchos casos tan rápida? ¿Es casualidad o hay un plan detrás? Pues todo apunta a lo segundo, ¿verdad? La respuesta que emerge de todos los análisis es ese plan.
Made in China 2025. Se lanzó en 2015 Exacto. y la ambición era, bueno, monumental. Dejar de ser el taller del mundo para ser una potencia tecnológica líder, autosuficiente, controlando las cadenas de valor en 10 sectores clave de alta tecnología. Y no era solo una declaración, ¿eh? Las fuentes lo describen como una hoja de ruta muy detallada, con objetivos claros, cuantificables. Y parece que les ha funcionado bastante bien. Pues sí, en gran medida. Hay un informe que se cita mucho, del South China Morning Post, que decía que se cumplió el 86% de los objetivos mínimos en esas 10 áreas. El 86%. Bueno, hay que decir que a este medio a veces se le acusa de ser cercano al gobierno chino. Ah, vale. Pero otros análisis independientes, aunque quizá no den cifras tan exactas, sí confirman que hubo un avance muy importante, un éxito notable del plan en reorientar la industria y la tecnología del país. Vale. Entonces, Made in China 2025 es la hoja de ruta. Pero, ¿cómo lo hicieron? Las fuentes hablan de inversiones brutales, de tácticas como las joint ventures. ¿Podemos desgranar un poco cómo funcionó ese capitalismo de Estado en la práctica? Claro. Es una combinación de varias cosas, todo orquestado desde arriba, desde el Estado. Primero, la dirección estratégica. El gobierno dice, estos son los sectores prioritarios. ¿Y mete dinero ahí? Exacto. Cantidades enormes de financiación pública, subvenciones, créditos blandos. Una investigación del Congreso de Estados Unidos hablaba de un plan global de 1,5 billones de dólares para I+D y compras estratégicas. 1,5 billones. Y solo en 2020 se calcula que gastaron más de 627.000 millones en I+D. Una barbaridad. Madre mía. Luego está la atracción y absorción de tecnología y talento. Se incentiva que vuelvan científicos chinos que se formaron fuera, se atrae a expertos extranjeros. Y aquí entran las famosas joint ventures, ¿no? Las alianzas entre empresas extranjeras y locales. Eso es. Durante muchos años, si una multinacional quería entrar en el mercado chino, que es gigantesco, muchas veces tenía que formar una joint venture con una empresa local. ¿Y eso qué implicaba? Pues según critican análisis occidentales, a menudo implicaba transferir tecnología, conocimientos, el know-how a la parte china. Era como la condición para poder operar allí. Usar el acceso al mercado como moneda de cambio. Exacto. Una palanca clave del modelo. Y además crearon parques tecnológicos, centros de investigación, concentrando recursos en polos urbanos para que la gente colaborara, compitiera. Claro, esa parte de la transferencia tecnológica siempre ha sido un punto delicado. Muy delicado, sí. Y hablando de cosas delicadas, las fuentes también recogen las acusaciones, sobre todo desde EU y aliados, de robo de propiedad intelectual, ciberespionaje para acelerar el desarrollo. Se habla del sector aeronáutico, por ejemplo. Sí. Esa es una acusación que sale una y otra vez en informes y declaraciones oficiales de Occidente. Argumentan que parte del rápido avance chino en algunas áreas podría venir de ahí, de llevarse secretos industriales o tecnológicos de forma ilícita. ¿Y qué dice China? Pues China, como recogen las fuentes, siempre ha negado rotundamente estas acusaciones. Dicen que son infundadas, que tienen motivación política. Es un punto de tensión constante. Curiosamente, parece que el propio nombre, Made in China 2025, se volvió un problema. Así es. El plan llamó tanto la atención y generó tanta alarma entre los competidores internacionales por esa ambición tan explícita de dominio tecnológico. ¿Que dejaron de usarlo? Pues sí. Después de unos años, el gobierno chino empezó a mencionarlo mucho menos en público. La etiqueta se había vuelto como contraproducente, generaba más roces de los que querían. Pero la estrategia siguió. Claro, eso no quiere decir que abandonaran la estrategia. Simplemente siguieron aplicándola de forma más discreta, quizá con otros nombres o de manera más descentralizada. El motor ya estaba en marcha. ¿Y esa alarma internacional que dices, se convirtió en acciones concretas? ¿Restricciones, sanciones? Correcto. La reacción de Estados Unidos y otros países fue imponer controles a la exportación y sanciones a tecnologías consideradas críticas. ¿Cómo cuáles? Semiconductores avanzados, equipos de 5G, cierto software, sobre todo si tenían posible uso militar o podían dar a China una ventaja estratégica muy grande. Pero aquí pasa algo curioso, ¿no? Que esa presión, en vez de frenarlos... Pues parece que, en parte, ha sido un catalizador. Los análisis sugieren que ha reforzado la determinación de China por ser autosuficiente tecnológicamente, lo que llaman la doble circulación.
más foco en su mercado interno y en cadenas de suministro propias. Como dice el refrán. Sí, hay un proverbio chino que viene a decir que la presión convierte el carbón en diamantes. Parece que la adversidad, en algunos casos, ha estimulado la innovación. Y Huawei es el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Lo mencionan todas las fuentes. Sin duda. Huawei es el caso de estudio. Hacia 2019 era el líder mundial en 5G. Vendía móviles como churros. Estaban en todas partes. Y llegaron las sanciones de EU, alegando riesgos de seguridad, espionaje. Acusaciones que Huawei también niega, claro. ¿Y qué pasó? Pues que les cortaron el acceso a componentes clave, sobre todo a los chips avanzados fabricados con tecnología americana o de aliados, y al Android de Google con sus servicios. Un golpe durísimo. Brutal. El negocio de smartphones fuera de China se hundió. Perdieron mucho terreno en el 5G internacional. Parecía el final de Huawei como jugador global. Pero no. No, en absoluto. Tuvieron que reinventarse. Invirtieron masivamente en áreas donde antes dependían de otros, principalmente diseñar y fabricar sus propios chips. Y crearon su sistema operativo, HarmonyOS. Exacto. Y en 2023, contra todo pronóstico, lanzan un móvil nuevo, el Mate 60 Pro. El famoso Mate 60 Pro. Famoso porque llevaba dentro un chip de 7 nanómetros, el Kirin 9000S, diseñado y, aparentemente, fabricado en China por SMIC. Y eso fue una sorpresa. Mayúscula. Para la industria y para los gobiernos occidentales, demostraba una capacidad para hacer chips relativamente avanzados que no se creía posible con las sanciones. No era el chip más avanzado del mundo, pero sí mucho más de lo que se esperaba. Una muestra de resiliencia, de buscarse la vida. Totalmente. ¿Y vemos algo parecido con DeepSeek, el modelo de IA? Sí. Aunque a otra escala, la lógica es similar, según lo que dice la propia empresa y los análisis. DeepSeek AI, la compañía, afirmó que como no podían comprar los chips de IA más potentes de NVIDIA por las restricciones, Tuvieron que buscar alternativas. tuvieron que desarrollar métodos de entrenamiento más eficientes y aseguran que consiguieron resultados comparables o mejores que algunos modelos occidentales usando hardware más antiguo. Optimizando el proceso. Eso es, requiriendo menos potencia, menos inversión. Para algunos en EUS esto fue como una llamada de atención, una señal de que las restricciones solas quizás no basten si impulsan la innovación en eficiencia. Es la idea de innovar por necesidad, no solo por tener lo último. Y este empuje lo vemos en más sitios, ¿no? Claro. TikTok sigue ahí, un fenómeno global, la primera red social no americana en conseguir esa escala en mucho tiempo, aunque ahora con nuevas presiones en Estados Unidos. Sí, la historia se repite un poco. Y Shein y Temu, con su modelo de ultra fast fashion, precios bajos, y unas apps muy logradas, desafiando a los grandes del e-commerce. Todos estos ejemplos, Huawei, DeepSeek, TikTok, Shein, Temu, muestran distintas caras de este auge. Ambición global, capacidad de innovar, una base enorme en China y esa resiliencia frente a las presiones. Ahora, para tener la foto completa hay que hablar también de los límites, de los retos. El plan Made in China 2025 no ha sido un éxito en todo. Mencionabas los semiconductores. Exacto. A pesar del avance de Huawei y SMIC con el chip de 7 nanómetros, China sigue bastante por detrás de los líderes como TSMC en Taiwán o Samsung en Corea en fabricar los chips más punteros. Los de 3 nanómetros, 2 nanómetros. Que son los cruciales para la IA más avanzada, ¿no? Exacto. Y para la supercomputación. Producir esos chips necesita un ecosistema súper complejo y máquinas de litografía ultravioleta extrema, las EUV, que China no puede comprar por los controles de exportación que lideran Países Bajos, ASML y EW. Ese es el gran cuello de botella ahora mismo. Probablemente el más crítico, sí. Y claro, Occidente no se está quedando quieto. La reacción es fuerte. Masiva. La respuesta, sobre todo de EW, es una movilización de dinero público y privado brutal para mantener la ventaja. La ley Chips y Ciencia en Estados Unidos, por ejemplo, son miles de millones para fábricas de chips en suelo americano y para I+D. ¿Y las grandes tecnológicas también? Microsoft, Google, Amazon están invirtiendo cientos de miles de millones en infraestructura de IA, intentando que el núcleo de esa tecnología se quede en Occidente. Se habla de compromisos de hasta $500 billion en los próximos años, centrados en América. $500 billion. Son cifras que marean. Y no solo EUV, ¿verdad?
No, la Unión Europea tiene su propia ley de chips y países como Alemania, Japón también han lanzado sus estrategias. Refuerzan sus capacidades en chips, IA, biotecnología y buscan diversificar cadenas de suministro para depender menos de China en áreas críticas. ¿Hay conciencia de que esto es una nueva era de competencia tecnológica? Intensiva, sí, con implicaciones económicas y geopolíticas enormes. Entonces, si intentamos resumir todo esto que hemos ido viendo, ¿cuál sería la conclusión principal? ¿Con qué nos quedamos? Yo diría que la conclusión central es que China, con una estrategia clara y sostenida, inversión masiva, planificación, captación de tecnología, talento encapsulada en esa idea del Made in China 2025, Ha logrado transformarse. ha logrado transformarse, sí, de ser un fabricante de bajo coste a ser un competidor tecnológico formidable a nivel mundial. Ya no es un actor secundario, es líder en varios sectores clave. Innova por derecho propio y ha demostrado una capacidad de adaptación y de superar obstáculos muy notable. Ha surgido un nuevo polo tecnológico global, con ambición, con recursos y con paciencia, ¿no? Con una visión a largo plazo. Totalmente. La resiliencia de Huawei, la eficiencia de DeepSeek bajo presión, son prueba de ello. Ciertamente. Pero al mismo tiempo la competencia se ha puesto mucho más dura. Las contramedidas de Occidente, sobre todo en los puntos tecnológicos más críticos como los chips avanzados o la IA, son también masivas y estratégicas. O sea que no estamos ante un final sino en medio de la carrera. Exacto. Estamos en medio de una reconfiguración muy dinámica, muy acelerada del panorama tecnológico global. Una carrera de fondo con implicaciones que van mucho más allá de lo económico. Y eso nos deja con una última reflexión. Algo que parece que estaba ahí en varios ejemplos que hemos tocado. A ver. Si parte del avance reciente de China, como con los chips de Huawei, o la eficiencia de DeepSeek, parece venir justo de la respuesta a las restricciones, como una innovación forzada por la necesidad. Interesante punto. ¿Qué otras sorpresas tecnológicas podrían surgir de ahí? Podríamos ver avances inesperados que no vengan de tener acceso a todo, a lo último de lo último, sino de la habilidad de hacer más con menos, de encontrar soluciones ingeniosas porque simplemente algunas puertas están cerradas. Es una buena pregunta. La necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Quizás la próxima gran disrupción no venga de la vanguardia más evidente, sino de esa optimización bajo presión. Un terreno interesante para seguir observando, desde luego.